Bueno, hago este pequeño video porque he visto que quedan algunas dudas sobre el qué y el porqué de la pandemia, el porqué de los picos pandémicos y de la transmisibilidad y cómo es posible que un virus que ha existido ya con anterioridad ahora cause un proceso pandémico. Me di a la tarea de buscar la información y la encontré en este libro que pues, es un libro ahora sí que una joya dentro de la medicina y para el estudiante de las ciencias biológicas. eh, lo que es mecanismos patógenos. La introducción del tema de mecanismos patógenos está muy bien explicada, muy sencilla y quiero transmitírselos. Voy a leer nada más la pura introducción y creo que eso va a resolver algunas dudas. Tengo unos problemas de lectura, tengo un poco de dislalia, pero creo que es importante que manifestemos lo que viene aquí o que transmitamos lo que viene aquí. Perdón. Dice, mecanismos patógenos. Una enfermedad infecciosa se define como un conjunto de signos y síntomas resultado de alteración o daño producido por un agente infeccioso. Sin embargo, la posibilidad de que este agente infeccioso llegue a producir una enfermedad en un ser vivo no es exclusivo de sus capacidades de desarrollarla, perdón. Es la interacción de un ambiente propicio para que el microorganismo alcance, colonice, pueda diseminarse y expresar sus mecanismos de patogenicidad y virulencia. En el hospedero. Asimismo, el hospedero debe brindar la oportunidad a este microorganismo para esta interacción. Algunas definiciones son necesarias desde el inicio de este capítulo para el mejor entendimiento del mismo. Infección es el contacto de un microorganismo con el hospedero, como se mencionó previamente. Cuando esta interacción produce signos y síntomas, entonces será una enfermedad infecciosa. Un patógeno es un microorganismo que tiene la capacidad de causar enfermedad y virulencia en una medida cuantitativa. Esta habilidad de causar enfermedad y los factores de virulencia son propiedades de estos microorganismos que hacen posible que se produzca una enfermedad. Lo anterior se ha descrito al entender las diferencias que existen entre los diversos microorganismos de producir enfermedad y aún dentro de una misma familia, género, especies, serotipos o serobares, etc. Así, el género Salmonella es patógeno para los vertebrados, pero Staphylococcus typhi lo es únicamente para el hombre, produciendo una enfermedad sistémica grave como es la fiebre tifoidea. Y dentro del mismo género, por lo general, otros serobares de Salmonella no typhi también producen enfermedad en el hombre, pero en su mayoría una diarrea autolimitada. Es decir, dentro de un mismo género de microorganismos hay especificidad de especie o serotipos para diferentes hospederos en su capacidad de expresión de la enfermedad. Esto me hace recordar, y creo que es importante señalarlo, que, por ejemplo, la escabiasis de los animales, de los perros, no es compatible con el ser humano. A los seres humanos no nos da roña del perro, ¿sí? Los seres humanos tenemos nuestra propia roña, pues por así decirlo. Bueno, continuamos. Por lo tanto, la patogenicidad se expresa clínicamente en la regla de que... Por lo tanto, la patogenicidad se expresa clínicamente en proporción variable según los microbios y hospedero, pero la regla es que hay convivencia pacífica o simbiótica. La experiencia evolutiva ha condicionado a un equilibrio ecológico en el que los seres vivos mantienen el status quo con un margen de variación relativamente estrecho. Las epidemias y las pandemias son eventos raros, autolimitantes, entre paréntesis, nunca llegan a extinguir la especie infectada, se cierra paréntesis, y dejan inmunidad muchas veces permanente,
lo que da un lapso de seguridad para continuar la reproducción de la especie, y los nuevos ataques no vuelven a presentarse hasta que se acumula un porcentaje mínimo de nuevos susceptibles. ¿Crees que eso aclararía algunas de las dudas que se están presentando en Facebook? Que dicen que por qué está siendo menos severa la infección por COVID, que por qué no hay infecciones por las otras cepas. Sí las hay, pero ya estamos vacunados y ya nos estamos adecuando al virus, a menos de que haya una mutación que vuelva a ser tan severa como las primeras. Bueno, ya casi para terminar, continuamos. Por lo tanto, la expresión de una enfermedad infecciosa es multifactorial y podemos concluir que para que los mecanismos patogénicos lleguen a manifestarse objetivamente, dependen de la interacción de tres factores: la heterogeneidad de las poblaciones microbianas, la idiosincrasia o individualidad del hospedero y las condiciones ambientales del sistema ecológico donde se encuentran los microbios y los hospederos. De los conceptos previos deriva la magnitud de contagiosidad de una infección. ¿Qué tantas capacidades intrínsecas tiene un microorganismo para sobrevivir en un ambiente, para alcanzar a su hospedero y producir factores de virulencia que resulten en signos y síntomas de enfermedad? A la vez, ¿qué condiciones ambientales naturales, como temperatura, lluvia, sequía, o de modos de vida, hábitos sexuales, exposición laboral, hábitos de alimentos, etcétera, favorecen que ese microorganismo tenga las mejores condiciones para llegar a su hospedero? También forma parte de esta interacción si existen sitios de la misma cadena de animales y vegetales, como acúmulo de agua, excretas de animales, etc., donde se favorece la sobrevivencia del microorganismo conocido como reservorio, lo cual mantiene la permanencia del agente causal en el ambiente. Otro aspecto es si el microorganismo tiene capacidad de usar transmisores mecánicos o biológicos para ir de un hospedero a otro, lo cual se conoce como vector. Por ejemplo, artrópodos o inanimados como superficies de alto contacto, para los humanos como pasamanos, teléfonos celulares, teclados de computadoras de uso común, etc., los cuales mantienen o permiten el crecimiento del microorganismo o que lo lleven de un hospedero a otro, y en muchas ocasiones, irónicamente, por las manos del personal de salud. Muy importante para el personal de salud lavarse las manitas, o para ustedes que tienen a su paciente enfermo, que van como familiares o que van como enfermo, decirle a la persona que va a atender a su familiar, como un comentario gentil, preguntarle si ya se lavó las manos antes de tocar a su paciente. Esa es una regla de oro. Bueno, continuamos. Ya vamos a terminar. Desde luego también deben considerarse las características individuales de los hospederos que permiten la interacción con el agente, desde factores genéticos o defectos del sistema inmune, ya sean congénitos o adquiridos. Esto último nos permite identificar dos tipos de microorganismos: los patógenos principales, como aquellos que comúnmente producen enfermedad aún en individuos con sistema inmune intacto, y los patógenos oportunistas, que son los que producen enfermedad cuando los mecanismos de defensa de barrera innata o adquirida han sido alterados, como por ejemplo la candidiasis en los pacientes que tienen VIH-Sida. El antecedente individual de memoria inmunológica ante un agente infeccioso por infección natural previa o adquirida por inmunizaciones, o sea, por las vacunas, también juega un papel en el grado de transmisibilidad de un agente infeccioso en una población. A mayor porcentaje de susceptibles a un agente infeccioso en una población, mayor es la transmisibilidad y se mantiene la diseminación de un hospedero a otro, ya que es más alta la probabilidad de alcanzar a aquellos que son inmunológicamente vírgenes. Es decir, existen factores de riesgo para una enfermedad infecciosa que son aquellos que favorecen o predisponen una infección. Son múltiples y variados dentro de la interacción ambiente, hospedero y microorganismo. Bueno, creo que ahí terminamos. Creo que esa información es bastante clara, bastante interesante e importante para comprender lo que está sucediendo ahorita en este caso, en esta pandemia que nos tocó vivir desde el 2019,
que ya es 2021, que ya llevamos prácticamente 2 años viviendo esta pandemia y que han ido sucediendo algunos cambios y este texto tan sencillo y tan corto podría explicarnos el qué y el por qué de lo que está sucediendo. Bueno, muchas gracias. Espero les sirvan. Bye.